Y ahí está el Rayo McQueen. Después de habernos desaparecido como medio año, regresamos. Estamos muy contentos y muy emocionados de haber regresado nuevamente al podcast. Yo sé que los abandonamos feamente, pero muchas cosas empezaron a pasar en nuestras vidas que más adelante vamos a platicar un poquito de eso. Pero ¿cómo estás, Isaac? ¿Estás emocionado? ¿Estás extasiado de estar una vez más aquí con Trascender Podcast? Hola amigos de Trascender Podcast. ¿Cómo están? Como dice Ingrid, estábamos desaparecidos ya desde hace unas semanas. Como bien dice, ahí surgieron unas cosillas que pues literalmente cambiaron todos nuestros horarios. Entonces tuvimos que reestructurar todo, pero nos da muchísimo gusto estarlos viendo, estarlos acompañando en un episodio más. Y pues estoy bien. A la pregunta, ¿tú cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Justo de lo que estaba hablando Isaac, de que tuvimos que cambiar un poquito la logística del podcast, fue porque gracias a Dios ya tengo trabajo. Entonces, normalmente siempre planeábamos todo entre semana y ahora pues ya nuestros horarios igual se movieron porque Isaac igual está trabajando temporalmente en un lugar que está pues muy lejos y vamos a lugares completamente opuestos de la ciudad. Entonces ha sido un poco complejo ponernos de acuerdo, pero dijimos ya basta, tenemos que grabar. Y el título de hoy, ¿cuál es? El título de hoy es Dios lo vale todo, episodio número 12. Ay, se acordó del episodio. Sí, yo no me acordaba. La edición siempre se queda, aunque uno no esté en el podcast, la edición se queda Sí, dentro ¿verdad? de uno. Así es, cuéntanos un poquito, ¿por qué quisimos hablar sobre este tema? Muy sencillo, fuimos a ver la película de La Forja una vez más con la iglesia y uno de los puntos que a mí me gusta mucho de esa película, nuevamente si no la has visto, por favor vayan a ver esa película, es muy buena y tocan ese punto, Dios lo vale todo. ¿Así sí me escucho bien? Sí estoy... Perdón por mi cambio de tema, pero... Yo espero que sí, es que... Siempre me regañan. Sí, siempre lo regaño por el audio porque siempre se aleja un poquito del micrófono, pero ya no te voy a regañar. Ok, ya, ahí estoy bien. Sí. Entonces estábamos bien hablando de La Forja. Uh-huh. Fuimos a verla, 2 veces la fuimos a ver. Somos muy fans de esa película y justo tocan ese punto de que Dios lo vale todo y es cuando este chavo, no se las voy a spoilear, pero empieza a dejarlo todo, ¿no? Y es impresionante cómo hay veces en nuestras vidas que nos batallamos en dejar las cosas para seguir a Cristo. Y hay muchas historias en la Biblia en donde justo habla de esta parte de cuando Jesús viene y les decía, déjalo todo y sígueme. Uh-huh. Y hubo gente que dijo, bájalo, o sea, de que voy a dejarlo todo y te voy a seguir. Y hubo otras personas que hasta se ponían tristes, de decir, ¿cómo voy a dejar este sueño? ¿Cómo voy a dejar este plan para seguirte? Claro que no, o sea, yo nunca lo voy a hacer. Entonces quisimos tocar ese tema porque como introducción igual quisimos pues externar en este podcast que pues sabemos que en este mundo todo es valorado dependiendo de su utilidad, de su popularidad y también de su precio. Sin embargo, Dios no se mide por eso. Dios se mide simplemente porque es el Dios del universo, porque gobierna absolutamente todo y porque es el creador de todo. Entonces, hoy queremos hablar de eso contigo para que tengas una perspectiva bíblica de que Dios lo vale todo. Y no que nada más te estén diciendo en el grupo de jóvenes de que sí, Dios lo vale todo y todos sean cristianos. No. Que realmente sea una convicción de tu corazón el hecho de que tú quieras seguir a Dios y que quieras dejarlo todo para seguirlo a Él. Exactamente, creo que es un tema muy interesante. Híjole, creo que dentro de este tema podremos platicar un poquito más sobre nuestras experiencias. Digo, quizá y la tuya y también la mía pueden cambiar a las historias de las personas que nos están escuchando. Pero la verdad, pues, creo que es interesante escuchar el punto, bueno, cómo la perspectiva de cada quien uh-huh. y ver qué fue lo que nos atrajo o qué es lo que nos hizo dejarlo todo por Dios, ¿no? Uh-huh. Que digo, no es como que ya seamos perfectos todos y estamos en un camino, pero sí llega un punto en tu vida, ¿no?, en donde tú decides dejarlo todo, ¿no? Y decides que pues Dios vale más que cualquier cosa, que cualquier trabajo, que cualquier amistad, que cualquier relación, que cualquier cosa. Sí, totalmente. Y a mí me gustaría que tú también nos contaras un poquito esa parte.
Porque es muy fácil decirlo, ¿no? De que, ay, vamos a leer la Biblia y justo ahí el rico no quiso dejar sus pertenencias y pues ya no lo siguió. Pero realmente eso sigue pasando actualmente y yo te quiero decir, sí sigue pasando actualmente en que Dios te pide que lo dejes todo y lo sigas a Él, ¿no? Una de las historias más conocidas en la Biblia pues es cuando Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac y tú dices, bro, qué descabellado, o sea, ¿por qué alguien pediría algo así? Pero es que sabía Dios que esa persona o ese personaje que era Isaac era una persona primordial en la vida de Abraham. Y a ver, no estoy diciendo que haya sido algo malo, era su hijo, lo habían pues sí, por obviamente, tanto tiempo. imagínate, lo esperaron tanto tiempo. Exacto, y no es algo malo, es a lo que quiero llegar. Hay veces que Dios no te va a pedir algo malo, pero hay muchas veces que Dios pide algo bueno, que Dios pide que rindas algo bueno. Algo que parece que es una bendición, bueno, no es parece, es una bendición de Dios, realmente Isaac era una bendición de Dios. Pero llega un punto en tu vida en donde Él te lo puede pedir y tú pues te haces un cortocircuito porque dices, ¿por qué si tú, Dios, me estabas bendiciendo con eso, me lo pediste, ¿no? Pero cuéntanos, sí, o sea, yo quiero saber. puedo platicar un poquito de mi historia. No sé qué pasó cuando yo iba en la prepa. Digo, parezco chiquitín, ya no, fui a la prepa hace más de, ¿qué serán? 7 años, 8 años. Más, ¿no? 9 años. Porque casi. yo pasé la prepa hace 7. Hace como 10 años entonces. Iba en la prepa. No es cierto, en la secundaria. Bueno, eso no importa, ¿no? El chiste es de que sí estaba chico y realmente, pues, sí era el típico niño que hacía ahí sus travesuras. O sea, siempre fui un chavo sano, la neta. Pero pues eso no significa que, ¿sabes? Hubiera sido un niño bueno o algo así. Porque ese pretexto lo usan muchas personas para decir, ay, yo soy bueno, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno, no? Pero, sí era muy travieso, la neta. Y, pues, llegó un punto en la vida en donde mi familia empezó a acercarse a Dios y Dios llegó a quitar todo lo que teníamos, absolutamente todo. Lo que uno cree que puede llegar a tener, ¿no? Esa seguridad, no sé, quizá en una familia, una seguridad financiera, un trabajo, una casa, todo. Y llegó el punto en el que no tienes nada más, tu familia no tiene nada más que acercarse a Dios. Y empecé a acercarme a Dios, empezamos a ir a la iglesia juntos en familia. Y algo que empezó a pasar es de que yo antes de que mi familia se empezara a acercar a Dios, mis papás sí eran un poco distantes. No es que esté ventaneando a nadie. De hecho, mis papás podrían ver este podcast y lo podrían escuchar. Decir sí fuimos. Entonces, en el punto en el que empezamos a buscar a Dios, Dios quita todo lo que estaba a nuestro alrededor. Empezamos a buscarlo a Él y llegó un punto en el que yo dije, oye, aunque yo tenía más cosas antes, prefiero ver a mis papás, prefiero estar con ellos, prefiero salir al parque con mis papás, a estar, pues no sé, quizá y que te den todo y suponer que tienes todo, pero realmente no veías ese amor con tus papás, no estaban juntos. Y empezó a pasar algo en mí que iba a la iglesia y algo dentro de mí se prendió. Era como un fuego, era algo que no podía explicar. Y realmente empecé a conocer a un Dios de amor. Sé que a veces muchos chavos que vienen de cuna cristiana, pues les han enseñado de Dios tiene esto, Dios tiene reglas, y obedece, y obedece, y obedece. Y quizá pues tienes esa idea o tienes ese chip de que nada más como que Dios es puras reglas. Y sí son puras reglas, pero no ves como el porqué de esas reglas, ¿no? Porque tenemos un Dios que nos ama y no quiere que nos perdamos. Entonces, yo sí lo conocí de una manera en la que dije, wow, Dios, me estás dando a mi familia, me estás dando amor, me estás dando cariño, me estás dando todo lo que yo nunca tuve, todo ese vacío que aunque parecía que tuviera todo antes, estás llenando algo que nada lo puede llenar, ¿no? Y ya, y de ahí fue creciendo y realmente quiero suponer que fue porque estuve en la transición o en esa edad en la que o te destrampas al 100% o te vuelves muy muy tranquilo. Entonces creo que fue en esa etapa en la que Dios me encontró a mí y literalmente pues creo que fue en la que yo iba para arriba en el sentido de que era muy desastroso y de repente ¡pum! Me volvió la persona más tranquila, la persona más introvertida. Yo era el más extrovertido, era el más echar desastre, era el primero para hacerlo y gracias a Dios pues así fue, no me encontró esa edad y no me arrepiento de nada. ¿El tuyo cómo fue?
Pues más bien, o sea, digo, me han pasado varias etapas de esa forma, ¿no? En donde Dios quiere quitar algo de ti o de tu vida que tú amas para seguirlo, ¿no? Y uno de ellos fue la música. Como ustedes sabrán, o bueno, no sé si todos sepan, pero yo crecí en una casa en donde la música era algo. O sea, mi papá tocaba el piano, mi hermano luego empezó a tocar la guitarra. Yo siempre estuve en clases de piano desde muy muy chiquita. Ya después pues experimenté parte del canto y me di cuenta que era lo mío, ¿no? Ujú. Pero a ciencia cierta, sí les puedo decir que la música se volvió una adicción para mí. Y a mí me costó tanto trabajo dejar la música secular. Yo sé que mucha gente dice como la música secular no tiene nada de malo. No me quiero meter tampoco en debates. Sin embargo, para mí y mi vida y lo que yo estaba viviendo, el contexto, para mí sí era un tropiezo. Porque pues obviamente yo ya estaba en un ministerio de alabanza, etcétera, y para mí llegó a ser muy complicado dejarlo. O sea, yo era adicta a escuchar música y de todo, o sea, A mí me pasaba mucho que con la música, como que me pensaba un buen en mí. O sea, como que todo sí. yo me quería enaltecer. A mí me llevó a la rebeldía Por eso absoluta. yo dejé eso. O sea, Sí, la sí, neta, sí. yo dije, no, prefiero escuchar alabanzas. Sí. Porque sí, con la música yo era de yo soy el centro. En mi, Ujú, ujú. como en mi experiencia, perdón. Sí, exacto, Ya. exacto. Pero justo, o sea, y a mí me llevó a la rebeldía absoluta, y inclusive hasta darle la espalda a Dios. Y yo sé que ustedes decían, ay, pues, ¿qué escuchabas, no? Bro, o sea, yo escuchaba cosas de que súper normales, así, súper fresas, que todo el mundo piensa que son inofensivas. Sin embargo, yo de verdad quiero que hoy abras tu corazón y recibas esto de la mejor manera. La música del mundo, la música secular no te va a llevar a adorar a Dios ni a su propósito. Entonces, para mí fue un punto en donde Dios literalmente, antes de bautizarme, me dijo, tienes que dejar eso para siempre. Ujú. Y yo, ¿pero qué tiene de malo, sabes? Y empezó a revelar a mi corazón, a mi mente, a transformarla y entender que realmente era algo malo y algo que no me estaba llevando a adorarle ni a servirle. Nuevamente, yo estaba en un grupo de alabanza, entonces pues sí era algo que me estaba haciendo tropezar constantemente. Y recuerdo que un día así mi papá siempre ha sido como muy pionero en mi vida Ujú. cristiana, me rompió mi iPod. Y ya Aquí luego rompemos iPods en el podcast. me rompió mi iPod. En ese momento para mí pues sí era un ídolo, sí lo voy a decir tal cual. Para mí la música era mi vida entera y lo rompió enfrente de mí y me dijo, ¿sabes qué? Un ídolo se tiene que romper, se lleva a la basura, pero sobre todo se tiene que romper en el corazón. Y fue lo que a mí, dentro de muchas cosas que me ha pedido rendirle, fue la música. Y gracias a Dios, desde que pues yo estoy en Cristo y bueno, me bauticé hace 7 años casi, yo no volví a escuchar música secular por mi propia cuenta. Ujú. Ya en el trabajo que pongan sus porquerías, ya no es mi caso, ¿no? Ujú. Pero yo actualmente, así de que yo busque música secular para escucharla, no. Inclusive, pues también he tenido que rendir ciertos sueños. La universidad también fue algo que yo tuve que morir porque yo quería estudiar en una universidad en concreto, no se hizo, no pasó. Y para mí fue como Dios diciéndome, si no entras a esa universidad, ¿me vas a seguir? Y Ujú. fue como, sí, sí lo haría. Pero ¿y si tienes que entrar a esta otra universidad, me vas a seguir? Sí, sí lo haría. Entonces, creo que todos hemos pasado por eso constantemente. O sea, Dios te va a seguir pidiendo que rindas tu corazón una y otra y otra y otra vez, ¿no? Así como Él nos perdona una y otra vez, nosotros también tenemos que rendirlo todo. Y esa es la pregunta del millón. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguirlo a Él? Así es, mira, así es, ya el primero así es de hace muchos meses. Ya lo Eh, extrañábamos. quiero mencionar Mateo 13, versículo 45 y 46. Sé que está súper choteadísimo esto, pero vamos a escuchar qué dice. Mira, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A ver, para empezar estamos hablando de dice, un mercader que busca buenas perlas. Esa persona se encarga de buscar perlas, se encarga de buscar un producto en específico, entonces tiene experiencia en eso, ¿sabes? O sea, entonces, él si tú le pones una perla, va a decir, esta perla tiene tanto precio, esta perla ni es real, esta perla si es real es de, no sé, desconozco de perlas, ¿no? Pero él sabe el precio de esa perla, ¿no? Se ha dedicado a estar buscando, se ha dedicado a darles ese valor, entonces cuando dice, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, es porque conocía el verdadero valor. Si nosotros no conocemos el verdadero valor de quién es Dios,
no vamos a poder darlo todo, no vamos a poder venderlo todo lo que tenemos y comprarlo. Y como decías, llegan puntos en la vida, en lo particular hace poco me pasó que llegó lo que más había esperado en toda mi vida, pero llegó el punto en el que Dios me hizo sentir así de, si tú perdieras esto, ¿aún me seguirías? Wow. Y yo dije, pues sí, Dios, porque a pesar de que yo tenga lo que más soñé en toda mi vida, pues sé que si no te tengo a ti, mi vida va a estar vacía. Y yo voy a regresar a como estaba antes de ti, en donde pues realmente había nada, o sea, no había nada dentro de mí. Siempre me sentí tan vacío y tan triste. Entonces, sí, uno tiene que entender el verdadero valor de quién es Dios. Totalmente. De hecho, hay una canción de Majo Idan que dice, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Y sí, a veces es muy fuerte y es muy desilusionante en cierto aspecto cuando Dios te quita algo. Y a ver, o sea, tampoco es que Dios sea el malo de la historia, al contrario, creo que es nuestro salvador. Y si Dios retira o te pide que tú entregues algo, es porque vienen cosas mejores. Y te lo estamos diciendo aun cuando no hemos visto esa parte mejor en muchas veces, ¿no? O sea, que todavía estamos en la espera, todavía estamos como viendo qué está pasando, pero nuestra confianza está en que nuestro Padre Celestial está viendo propósitos de bien y no de mal. Incluso creo que nos tendríamos que mentalizar, ¿no? En decir, aunque no vengan cosas mejores, de todos modos tú lo vales más. Totalmente. Dios, o sea, híjole, Jesús murió por nosotros, ¿no? Y él sabía que iban a haber personas que lo iban a rechazar, iban a haber personas que lo iban a aceptar, que lo iban a seguir, lo iban a dejar todo. Y a pesar de eso, pues decidió dar su vida, ¿no? Entonces, así como Jesús dio su vida por nosotros, por pecadores, por personas que pues sí lo iban a seguir y iban a dar una respuesta positiva a lo que hizo él, pues nosotros también, ¿no? A pesar de que no vaya a venir algo mejor, bueno, o sea, pensar eso, aparentemente, aunque no vaya a venir algo mejor, dejarlo todo, ¿no? Creo que es lo menos que podemos hacer. Pues él nos creó, él sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos va a dar. Sí, y me encantó ese pasaje que tú lees de las perlas, porque efectivamente nosotros no vamos a conocer el valor que es seguir a Cristo si nosotros no conocemos a Cristo y su palabra. Yo sé que eso está muy choteado en nuestro podcast, pero es que de verdad nuestro corazón está en que esta generación se levante a conocer a Dios, que te leas la Biblia entera así de que no puedas parar porque de verdad quieres conocer a Dios. Y uno de esos valores es entender qué importante es tener una relación con Dios, qué importante es ir tomados de la mano de Dios, y seguir a Cristo significa priorizar esa relación, priorizarlo sobre todo, priorizarlo sobre tus amigos, sobre inclusive tu propia familia, priorizarlo arriba de todos tus problemas, priorizarlo de tu escuela, de tu trabajo, de tus ilusiones, de tus sueños, es priorizar a Dios. Otra característica es que también Jesús nos promete vida eterna. Si tú no sabes qué es la vida eterna, entonces tenemos que empezar de cero, pero la vida eterna es una promesa que se nos fue dada a aquellos que realmente queramos seguir a Cristo, que realmente queramos morir a nosotros mismos para seguirlo a Él, cargar nuestra cruz todos los días y seguirle. Es que ¿no crees que muchas veces las personas dejan de pensar en la vida eterna como algo lo más valioso porque piensan que es algo ficticio? Total, y aparte como nadie ha estado ahí, nadie te lo puede llegar a y decir como, no inventen, la vida eterna está padrísima, exacto, esfuércense, porque todos lo vamos a ver juntos, o sea, literalmente todos los que nos esforzamos y caminamos y morimos a nosotros mismos, lo vamos a experimentar todos juntos. Sí, y justamente, luego sí me he puesto a pensar, yo me pongo a veces a divagar y digo, ¿por qué tuve que tener esa mentalidad de, soy ingeniero, a veces no me considero uno, siento que no soy tan inteligente, pero a veces me pongo a razonar y digo, ok, imagínate, sí, eres muy inteligente. ¿Qué va a ser estar lejos de Dios por la eternidad? No. O sea, es que uno no lo comprende. O sea, si de por sí uno dice, ay, tengo que ir al trabajo, y ay, hoy es lunes, mañana va a ser viernes. Imagínate la eternidad sin Dios. Entonces sí, no, está horrible. Mejor, o sea, sí piénsenlo y denle el valor, o sea, porque yo sé que muchas veces las abuelitas amenazan con te vas a ir al infierno, te vas a ir a un lugar más calentito, y es real, o sea, sí es real, o sea, la Biblia, esta es electrónica, pero la Biblia no miente, no son fantasías, no son, pues no son historietas. Realmente todo lo que dice aquí está escrito por el que creó el universo, y él no te va a mentir, no te está mintiendo para
pues asustarte si no te está diciendo la realidad y qué va a pasar si no dejas todo por él. Exactamente. Otra de las cosas que también creo que va implícita es que nosotros tenemos que conocer el valor de la libertad en Cristo, ¿no? Oh, nos acompaña Scooby. Ajá. La libertad en Cristo realmente es súper importante porque podemos vivir libres de ese pecado, libres de las ataduras que nos mantenían presos, y realmente vivir en Cristo es tener esa libertad y esa confianza de que Dios está con nosotros. Dejar a Cristo significa que estás dispuesto a dejar atrás nuestros propios planes, ambiciones, sueños, para encontrar el propósito divino y significado de Dios en tu propia vida. Créeme que Dios no es un Dios egoísta. Dios no es un Dios que diga, ay, entrégame ese sueño, estaba padrísimo, entrégamelo, me gustó, me lo quiero quedar y nunca te lo vas a tener. Dios no es así. Dios es un Dios que dice, hijo, ese sueño yo sé que está increíble, pero tengo otro plan mejor, y yo sé que ahorita no lo entiendes, y yo sé que en estos momentos vas a pensar que soy el peor padre del mundo, pero es porque yo tengo algo mejor. Y más allá de algo terrenal, porque obviamente nuestros ojos a veces se enfocan en todo lo que vivimos terrenalmente, va a una eternidad, que es lo que hemos estado hablando. Y Dios quiere que estés bien, Dios quiere que estemos bien, y que estemos con Él, porque es un Dios bueno, y Él siempre tiene planes de bien y no de mal. Y así, ¿sabes? ¿Sabes que también ahorita que estás mencionando, ahora, nosotros, pues ya llegó la etapa en la que empezamos a dejar todo por Dios? A mí me da mucho gusto porque en nuestra célula conocimos a un chavo que está muy chiquito, o sea, bueno, ya se me hace muy chiquito a mí, tiene como 17 años. ¿El Chicharo? Ajá. Shout out por Chicharo. Y ves que llegó solito a la célula. O sea, cuando lo vimos, llegó así como que sin saber qué estaba sucediendo de su vida. Y a mí no sabes qué tanta alegría me da. O sea, en serio, mi corazón se llena de tanta alegría al ver que empezó a ir poco a poco hacia la iglesia. Luego empezó a ir los sábados a la célula de se veía jóvenes bien confundido, la neta. Y al final lo ves ahí, o sea, lo ves en la iglesia, y lo que puedes observar es que realmente ha conocido, ha visto quién es Dios. Sí. Cuando empiezas a convivir con otros chavos, que empiezas a ver cómo, pues, Jesús te empieza a rodear a través de otras personas. No sé, a mí me encanta ver ese proceso de transformación con las personas porque me recuerda mucho a mi proceso. O sea, me recuerda mucho y me veo a mí hace unos años y digo, ok, pero ahora, ¿qué pasa cuando ya tuvimos ese encuentro con Dios? Ya lo dejamos todo por Él y ya lo decidimos dejar todo. ¿Qué pasa cuando, una vez que ya dejamos todo, empezamos a agarrar cosas que habíamos dejado? También ese es un tema, o sea, sí. Lo estaba escuchando hace poco en un episodio de Vibe Podcast. Ay, conocimos a los de Vibe Podcast, se me olvidó decir. Son increíbles, si los pueden escuchar, escúchenlos, de verdad que 100% recomendados. Esos son podcasts. De verdad. De verdad. Pero estaba escuchando un podcast en donde mencionaban, y justamente también lo estaba leyendo en la semana, cuando Abraham, retomando a Abraham, decide separarse de Lot. Uy, sí. Lot agarra y dice, yo voy a ir por la tierra que se ve mejor, ¿no? Y agarra con su mirada y se pone a ver lo que mejor le parece. Eso nosotros podríamos llegar a veces pensar en nuestras vidas y decir, estas cosas materiales valen más que Dios, ¿no? Es un ejemplo. Y bueno, te puedes ir a buscar lo mejor o lo que a ti te parece mejor. Y el Bruce nos fue a Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero lo que está explicando es de que Lot llegó y se asentó, ¿no? Se asentó cerca de Sodoma y Gomorra. Luego, pues, se fue acercando más, hasta estar en Sodoma y Gomorra. Eso luego llega a pasar con nosotros, ¿no? De que uno deja cosas por Dios, ¿no? Y empiezas a retomar cosas que ya habías dejado de hacer por Dios. Y dices, bueno, eso no es tan malo, ¿no? Y cuando menos te das cuenta, ¡pum!, ya estás fuera. O sea, otra vez, ya estás lejos de Dios. Entonces, es importante que una vez que dejemos todo por Dios, lo dejemos todo y hacer un análisis de qué cosas que ya habíamos dejado, las retomamos para volver a dejarlas, ¿no? Y que eso no interrumpa nuestra comunión con Dios. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que
hay muchas veces que en el caminar cristiano vamos a tener que estar muriendo a nosotros mismos constantemente. No es solo un día y ya tu vida fue padrísima y ya no tienes que volver a sacrificar nada de tus deseos. No, claro que no, es algo constante. Y esa historia es muy impactante porque inclusive Abraham le dice, ¿sabes qué? A mí no me importa dónde vaya, solo voy a ir al lado contrario en donde tú vayas. Y en donde esté Dios. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Quiero concluir con eso. Sí. Yo también concluiría con que todos los que nos están escuchando, ya sea que sean... Aparte, siempre damos saludos a todos los seguidores de Trascender Podcast, más bien a todos los seguidores de Fe Verdadera, ya sea que sean jóvenes, que sean adultos, que sean lo que sean, pues dejen todo por Dios, ¿no? Y pues que si no lo has hecho, pues hagas ese compromiso. Ese compromiso y que lo pruebes. O sea, pruébalo y ya nos irás diciendo qué pasa en tu vida. Exactamente. Y igual yo quiero que esto lo tomemos en serio. Este mundo nos enseña a valorar cosas superficiales. Ya basta. Ya es suficiente. Y es fácil perder de vista lo que realmente importa, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Buscar las cosas que están arriba, que están en la eternidad, que están con Cristo. Entonces, es algo invaluable caminar con Cristo. Y en este episodio, pues queremos darte ese compromiso, ¿no? Junto con nosotros, porque nosotros también estamos en este caminar, fallamos igual que todos y también pues hemos tenido que sacrificar ciertas cosas. Entonces, queremos que todos los de Trascender Podcast, Fe Verdadera, nos tomemos de la mano y que hagamos este compromiso, ¿no? Porque en diciembre todo el mundo nos vamos a poner muy sentimentales porque se acaba el año y todo eso, ¿no? Que de hecho en el próximo podcast me encantaría hablar del agradecimiento porque creo que es algo que todo ser humano debería tener porque es nuestra esencia como hijos de Dios, ser agradecidos. Y siempre agradece todo. Sí, así es. Y bueno, pues a mí también me gustaría cerrar este episodio con un versículo en donde Jesús le responde a Pedro, ¿no? Y le dice, está en Mateo 19, ya le estaba perdiendo ya el feeling al podcast. Mateo 19, versículo 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que me haya... Esto es lo más importante, lo que quería mencionar. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. ¿Vale? Entonces, pues busquemos realmente lo que vale, busquemos dejarlo todo por Dios. Es lo mejor que pueden hacer. Sí, y Dios lo vale todo. Pues esa es mi conclusión. La mía también. Y la verdad, si tú estás viendo algo en tu vida que vale la pena desechar y decir Dios lo vale todo o no, es momento de que tú decidas si Dios lo vale todo o no. Así es, y bueno, pues les pedimos una disculpa por habernos desaparecido por un tiempo. Estamos coordinando todo para que podamos organizar nuestros tiempos y no dejar esto pues con tanto tiempo o sea, con tantos espacios. Y bueno, pues los vamos a estar escuchando en los siguientes episodios. Como bien dices, también estamos preparando que en el siguiente año todavía mejorar un poco esto. Sé que quizá ahí no les gustan los astronautas que ahí nos comentan, pero realmente pues hemos recibido más comentarios buenos que las personas. Realmente yo no esperaba que nos dijeran eso, ¿no? Que quizá Dios les hable a algunos, y eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Que Dios les hable a los que los están escuchando. Y listo, pues. Un gusto volverte a tener aquí. Gracias por darle clic nuevamente a este podcast. Como siempre les digo, si permanecieron hasta este minuto de este podcast, son unos guerreros. Los queremos mucho, les amamos mucho, porque sé que son nuestros hermanos en Cristo y pues nos vamos a ver en la eternidad. Así que muchas gracias por vernos hoy en una pantalla. Yo espero que próximamente, pues, no sé, podamos hacer algo loco. Picnic. Algo loco, un picnic. Un picnic trascendental. Me encantaría. Entonces, pues muchas gracias por quedarte hasta este final. Te queremos mucho, te mandamos un abrazo. El día de hoy yo quiero mandar saludos muy, muy, pero muy especiales a Fer y a Charlie, que de hecho hoy nos pidieron que por favor ya grabáramos un podcast. Muchas gracias por siempre apoyarnos, impulsarnos. Los queremos muchísimo, los queremos a todos. Muchas gracias por todo y espero seguir grabando. Nos vemos en otro episodio de Trascender Podcast. Nos vemos, bye.